Hola, ¿cómo andan? Bueno, hoy la maestra está acá para mostrarles un nuevo videíto, pero antes de continuar me olvidé de algo, disculpen que ya vengo. Acá estoy, perdón, me había olvidado de la túnica. Pero la maestra hoy no trajo la túnica para trabajar como todos los días en la escuela, sino que la maestra hoy se está disfrazando de científico. Los científicos usan una túnica blanca igual a esta para no mancharse la ropa, utilizan gafas de protección y tienen un montón de elementos, como tiene hoy la cara maestra. ¿Por qué? Porque hoy nuestra casa se va a transformar en un laboratorio. Sí, en un laboratorio científico para aprender lo siguiente. ¿Quieren saber qué es? ¿Por qué se caen las hojas de los árboles en otoño? Así es, vamos a aprender por qué esto que pasa en la naturaleza, que es tan común y que vemos todos los días, tiene una causa. ¿Quieren saber cuál es? Como no vamos a trabajar ahora con ningún elemento que dañe los ojos, la maestra se va a sacar las gafas, pero ya las vamos a usar. Y bueno, vamos a empezar a explicar entonces por qué se le caen las hojas a los árboles. Los árboles, como todos seres vivos que son de nuestra naturaleza, conviven en nuestro ecosistema, en nuestro alrededor, con un montón de elementos naturales. Uno de los elementos más importantes para que todos los seres vivos puedan vivir es el sol. El sol es el que les va a aportar energía, luz y calor a todos los seres vivos. Y además del sol, todos los seres vivos necesitamos de alimentarnos. Pero el árbol no puede trasladarse y buscar su alimento en otro lado como lo podemos hacer nosotros u otros animales, sino que es uno de los pocos seres de la naturaleza que fabrica su propio alimento. Así es, las hojas de los árboles es como si tuvieran su propia cocina en el interior. Fabrican su alimento y eso les da muchísimo trabajo. Y sobre todo para fabricar este alimento necesitan sobre todo de la luz solar. Pero ¿qué pasa en otoño? La Tierra está más alejada del Sol y por lo tanto los rayos y el calor del Sol que llegan son mucho menores y más débiles y por tanto la temperatura ¿sí? desciende. La temperatura baja porque el Sol está más lejos. ¿Sí? Eso produce cambios en nuestra naturaleza. Entonces, para poder elaborar su alimento, ¿sí? las hojas necesitan de muchísima energía, luz y calor del sol. Entonces, el árbol, ser sabio de la naturaleza, tiene que desprenderse de esas hojas para poder aguantar durante los meses donde hace más frío, ¿sí? sin producir este alimento. Entonces, ¿cómo va a ser? ¿Sí? El árbol lo que va a hacer es absorber todos los nutrientes y la clorofila, que es uno de los elementos más importantes que tienen las hojas para poder fabricar su alimento. Pero no solo para fabricar el alimento, sino que la clorofila, este elemento que quizás ya lo habían escuchado nombrar, es el que le da el color verde a las hojas. Entonces el árbol se va a desprender y lo que va a hacer es absorber hacia su interior nuevamente, ¿sí? Va a volver a absorber todos los nutrientes que hay en las hojas, incluidas la clorofila, ¿sí? Se los va a guardar. ¿Dónde se los va a guardar? En el tronco y en sus ramas. Entonces, ¿qué pasa? Ya el árbol no va a fabricar su alimento porque le implica un gasto muy grande de energía y sol, que no lo tiene en esta época, entonces empieza a absorber todo eso y empieza a no formar nueva clorofila. Y si el árbol no tiene clorofila, no produce clorofila, el color verde va a empezar a desaparecer. Y es por eso que ustedes empiezan a ver que las hojas empiezan a cambiar de color. Y están verdes, un poquito más amarillas. Y empiezan a aparecer otras ya con muy poquito verde y casi todas amarillas. Y así los colores de las hojas de los árboles van cambiando porque toda la clorofila que quedaba en las hojitas verdes, el árbol las va absorbiendo. Y es por eso que encontramos en un mismo árbol al comienzo del otoño un montón de colores diferentes. Pero no solamente estos, sino que dependiendo del árbol, algunos colores que aparecen no solo son el amarillo,
el marrón, sino también que hay árboles que tienen hojas rojas en otoño. Sí, son los menos en nuestro territorio, en nuestro país, pero sí hay árboles que cuando se va la clorofila aparecen estos otros colores amarillos, rojos y marrones que ya estaban en la hoja. No es que vienen pigmentos de otro lado, sino que esos pigmentos, al igual que la clorofila, ya estaban en la hoja. Pero al empezar a guardar el árbol, a reabsorber esa clorofila para guardar esa energía, se aparecen debajo los otros colores que estaban en las hojas, que son un poco más débiles. La clorofila es tan fuerte que tapa a los demás pigmentos. ¿Sí? Bueno, entonces poco a poco el árbol absorbe toda la energía y la clorofila, los pigmentos de estas hojas, y las hojas quedan sumamente débiles. Ya el árbol guardó en su tronco y en sus ramas todos los nutrientes necesarios para poder pasar los meses de invierno y estar lo más tranquilo posible con el gasto mínimo de energía. Como ya hemos hablado, en esta época del año, también lo que se produce mayormente es el incremento del viento y de las lluvias. Entonces, ¿qué pasa? Las hojas están tan débiles, con pocos nutrientes, poca agua que ha absorbido el árbol, que con la ayuda del viento y la lluvia empiezan a caer. Caen, obviamente, de color verde, empezaron a aparecer estos colores y todas las hojas del árbol van a caer. Hasta que terminando el otoño, ¿sí?, el árbol quedó totalmente sin hojas. Pero les cuento algo, como ustedes habrán visto a su alrededor, no todos los árboles quedan sin hojas, quedan deshojados. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de árboles, los árboles de hoja caduca y los árboles de hoja perenne. A los que se le cae la totalidad de las hojas en el otoño son los árboles de hoja caduca. Los árboles de hoja perenne mantienen casi todas sus hojas, casi todo su follaje de color verde porque hacen otro proceso, tienen otra forma de funcionar, ¿sí?, diferente al de los árboles de hoja caduca. Por eso, si nosotros observamos a nuestro alrededor, veremos quizá un árbol totalmente deshojado como este, y al lado puede ser que haya un árbol totalmente verde con su follaje completo, ¿sí? Bueno, entonces decíamos que luego que el árbol liberó todas sus hojas, ya estaban de otros colores que no eran verdes, sumamente débiles y secándose, caen al suelo y ahí encontramos las hojas que cambian totalmente a color marrón, que significa que ya no tienen, ¿sí?, más clorofila, ya no tienen más de los otros pigmentos y están totalmente secas. Pero estas hojas no desaparecen de la naturaleza, sino que se descomponen, se deshacen y son absorbidas por la tierra. Todo eso va a servir de nutrientes para que el árbol nuevamente en otro momento los absorba y le vuelva a servir para fabricar alimentos. En otra etapa, en la nueva primavera, donde el árbol va a volver a renacer y va a volver a tener hojitas. Pero el árbol en otoño y en invierno, ¿está muerto? No, el árbol está en un estado latente, en un estado de descanso, con la energía que pudo absorber contenida en su tronco y en sus ramas para poder sobrevivir sin fabricar nuevo alimento, con lo que pudo absorber de las hojitas. Sí, entonces esa es la explicación del por qué se caen. No es que solamente el viento las tira, el viento las logra tirar porque están tan débiles por todo el proceso que explicó la maestra. Entonces, para dejar pendiente en nuestro laboratorio de hoy, vamos a ver para una nueva etapa cómo se llaman esos pigmentos que además de la clorofila que le da el color verde, dan los colores rojo y los colores amarillo. Entonces hoy nuestra experiencia va a implicar